Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. México. La noche cae sobre Guanajuato, pesada y silenciosa. Entre sus sombras un secreto se oculta, un infierno con nombre de mujer. Un negocio perverso que devoraba almas. Se les conoció como las Poquianchis y su historia es una de las más oscuras en la crónica negra de México. Un caso que nos recuerda que el monstruo no siempre es un extraño en la noche. A veces tiene rostro familiar y su crueldad no conoce límites. Hoy, en el hilo del crimen, desentrañamos el caso de las Poquianchis, las mujeres que hicieron del horror su imperio. Comencemos. El 25 de enero de 1964, la revista de Nota Roja Alarma dio a conocer una de las historias más impactantes y macabras que han salido a la luz. Aquella portada en color amarillo mostró por primera vez los rostros de las hermanas González Valenzuela: María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen. Al interior de sus páginas también se pidió una investigación minuciosa de todos aquellos que estuviesen involucrados en el hecho, pues se trataba de un caso criminal sin precedentes en la historia de México. Pero esto comienza mucho antes de 1964. Vamos a ir sobre una cronología del caso de las Poquianchis para luego analizar el trasfondo. En el 1945 inicia el Imperio del Terror. Delfina y María de Jesús abren su primer burdel en El Salto, Jalisco. Reclutan mujeres jóvenes, principalmente de zonas rurales, prometiéndoles trabajo como empleadas domésticas o camareras. La mayoría son adolescentes y mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad. Reclutan mujeres jóvenes con falsas promesas de trabajo, muchas de origen humilde. Pronto expanden el negocio a San Francisco del Rincón, donde establecen más burdeles clandestinos. Para el 1950, el horror ya toma forma y se da la expansión del negocio a una crueldad sin límites. Se unen al negocio Carmen y Luisa González Valenzuela, sus hermanas menores. Operan burdeles en Guanajuato y Jalisco, convirtiéndose en una de las redes de trata más grandes de México. Se establece un sistema de secuestro, explotación y asesinato. Como les dije, engañaban a las mujeres con promesas de trabajo, pero al llegar las encerraban, les quitaban su ropa y sus pertenencias. Si intentaban rebelarse, las golpeaban y las torturaban. Las forzaban a prostituirse en condiciones inhumanas. A medida que los burdeles crecen, implementan métodos brutales de control, castigos con látigos y con palos, encierros prolongados en habitaciones oscuras, hambre extrema, para así mantenerlas débiles y sumisas. Las mujeres que enfermaban, envejecían o ya no generaban dinero, eran asesinadas. Los métodos para asesinarlas incluían golpes, envenenamiento, estrangulamiento
y enterramiento vivas en fosas clandestinas. En 1954 se da el primer gran hallazgo de cuerpos. Un trabajador escapa de uno de los burdeles y revela que las hermanas asesinaban a sus víctimas. Se descubren las fosas con cadáveres cerca de las propiedades, cerca de los burdeles, pero la policía local estaba corrupta, ellas les pagaban, así es que no actúa y el caso es ignorado. Sin embargo, entre 1963 y 1964, 10 años después, se da lo que yo pienso que llamaré como la gran fuga y posterior denuncia. En estas fechas, luego de un largo tormento, una de las mujeres, que se llamaba Catalina Ortega, logró escapar del rancho donde la tenían privada de su libertad. Se escabulló por una abertura, por un huequito en la pared. Caminó largos kilómetros porque ya estaba bien lejos de su casa, hasta que pudo contactar a su familia. Llegó su madre y denunciaron el hecho a la jefatura de la policía de León. O sea, no fueron a la policía del área donde estaba el burdel. En su declaración, ella mencionó los tratos despreciables de los que había sido víctima, pero sin duda, el dato más valioso que le dijo a la policía fue la localización de un grupo de mujeres que se encontraban sometidas y eran obligadas a prostituirse por las hermanas González. Su testimonio fue con tanto detalle y detalló tanto la brutalidad de las poquianchis y las condiciones inhumanas dentro de los burdeles, que la policía no tuvo más remedio que investigar. Además de que habían denuncias similares de otras mujeres. Ya era imposible ignorar a las poquianches. El 6 de enero de 1964 se da el allanamiento y el horror sale a la luz. La policía realiza un operativo en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Y lo que encontraron fue aterrador. 91 cadáveres de mujeres y niños enterrados en las propiedades de las hermanas. Mujeres desnutridas, golpeadas y aterrorizadas. Un pozo lleno de restos óseos humanos. Bebés recién nacidos asfixiados y enterrados. Fruto de la explotación sexual de las víctimas. O sea, estas víctimas quedaban embarazadas por las violaciones porque eran obligadas a prostituirse, y cuando quedaban embarazadas, esos bebés nacían y los mataban. Delfina, María de Jesús y Carmen son arrestadas. En 1965, un año después, es que se da la captura de la última hermana. Fueron sometidas a juicio. Luisa, la hermana menor, intentó huir, pero fue arrestada, como ya les dije, meses después. Por eso es que ella la arrestan un año después. Se llegó a confirmar luego de la investigación que el número de víctimas podría ser mayor a 150, pero realmente no era posible determinar una cifra exacta. Cerraron los burdeles, pero su historia quedó marcada en la memoria colectiva de México. Las hermanas en 1970 fueron juzgadas y condenadas a 40 años de prisión por homicidio, secuestro y trata humana. Durante el juicio, ellas intentaron justificar sus crímenes alegando que solo dirigían negocios legítimos. No mostraron ningún tipo de remordimiento por los asesinatos ni los abusos. Delfina González murió en prisión en 1968 cuando una construcción se derrumbó sobre su celda. María de Jesús cumplió su condena y murió creo que cerca de los 90 años. Luisa y Carmen salen de prisión y desaparecen del registro público. Algunos piensan que murieron en el anonimato. Pero vamos a ir al perfil de las hermanas González Valenzuela. ¿Quiénes son? Delfina González, que era la líder despiadada, nació en el 1912 y era la mayor de las hermanas. Tenía un carácter sádico y calculador. Era la cabecilla del negocio y era quien organizaba y castigaba. Delfina
Se casó en su juventud, pero su matrimonio fue breve y terminó en separación. Se dice, según pude ver en la investigación, que su esposo era alcohólico, que era violento, en lo que la llevó a dejarlo. Pero tras su divorcio se convirtió en la líder del negocio criminal junto a su hermana María de Jesús. Como ya les dije, la sentenciaron a 40 años de prisión y, como les conté, murió en prisión tras un accidente. Creo que le cayó un pote de hojalata, algo de hojalata que tenía 30 kilos de mezcla, o sea, algo bien grande y contundente, le cayó encima en prisión y murió. La próxima de las hermanas, María de Jesús González Valenzuela. La conocimos como la manipuladora. Era la segunda al mando, conocida por su habilidad para engañar a las víctimas. Supervisaba a las mujeres y mantenía la disciplina. Se cree que nunca se casó formalmente, pero tuvo varias relaciones sentimentales. Algunos testigos afirmaron que tuvo amantes dentro del mundo criminal y que usaba a sus parejas para proteger sus negocios. Cumplió su condena y murió en libertad en la década de los 90. La próxima hermana es Carmen González Valenzuela. Carmen participaba activamente en los castigos y los asesinatos. No hay registros de que haya estado casada, pero se dice que fue una de las más sádicas y activas en los castigos, según los testimonios de las propias víctimas. Carmen murió de cáncer antes de que el escándalo saliera a la luz pública. La última de las hermanas, Luisa, la menor, tenía un papel menos activa, pero estaba involucrada como en la administración del negocio. Fue la única de las hermanas que contrajo matrimonio de manera oficial. Se casó con un hombre de bajos recursos, pero su matrimonio fue un fracaso. Su esposo murió poco tiempo después y ella entonces regresa con sus hermanas para seguir en el negocio. Hay fuentes que indican que enloqueció en prisión. Las hermanas González Valenzuela nacen en el seno de una familia estricta y violenta en el Salto, Jalisco. Su padre, Isidro González, fue un exmilitar muy severo y dominante, que les hacía unos castigos, le daba unos castigos brutales a sus hijas y que despreciaba a las mujeres. Esta infancia marcada por el maltrato forjó el carácter cruel y despiadado de las hermanas. La madre de las hermanas González Valenzuela se llamaba Bernardina Valenzuela, la esposa de Isidro. Aunque se sabe muy poco sobre ella, hay algunos detalles claves sobre su papel en la vida de sus hijas y cómo influyó en su futuro criminal. Fue una mujer sometida al maltrato. Fue una mujer sumisa y sufrida, víctima de la extrema violencia de su esposo Isidro. Se comentaba que Isidro era un hombre cruel, dominante y extremadamente machista que gobernaba su casa con mano de hierro. Así lo pude leer en varios de los websites y de los libros y los documentales que vi. El miedo y la crianza estricta era el método por el cual Isidro creía que las mujeres solo servían para obedecer y callar. Impuso un régimen opresivo y castigador en su casa. Bernardina no pudo proteger a sus hijas del maltrato de su padre. Esto entiendo que las marcó obviamente profundamente. No hay registros claros sobre cómo o cuándo murió ella. Se cree que murió antes de que el caso de sus hijas saliera a la luz en el 1964. Para la sección de Para Pensar. Una madre atrapada entre el miedo y la indiferencia. Esto es prácticamente lo que podemos constatar de Bernardina, quien creció en una sociedad donde las mujeres tenían poco poder y vivió bajo la sombra de un esposo muy abusivo. Aunque no fue la mente criminal detrás de las Poquianchis, su pasividad y falta de acción ante la brutalidad de sus hijas la convirtieron en una figura trágica y polémica en esta historia. El legado de horror de las Poquianchis sigue siendo uno de los crímenes más atroces en la historia de México. Su historia sacó a la luz
la brutal realidad de la explotación sexual y la corrupción en las autoridades que permitieron su existencia por tantos años, y que me resulta importante recalcar que esto no es algo que solamente se da en México. Realmente esto es algo mundialmente. En todos los países existe esta corrupción en las autoridades que llevan en algunas ocasiones a este tipo de crímenes. El caso de las Poquianchis tuvo un impacto por el cual se impulsaron leyes contra la trata humana. Se crearon protocolos de rescate para víctimas de explotación. La historia de las Poquianchis inspiró películas, libros y documentales sobre el crimen organizado. Pero ahora quiero recapitular esta parte de Para Pensar, porque no terminé del todo la sección. Y les comento, cuando analizamos el comportamiento del hombre y la mujer, tendemos a definirlo de forma binaria. El hombre nos recuerda lo que es la acción, la violencia, el espacio público. La mujer, sumisión, pasividad, cuidado y el espacio privado. El caso de las Poquianchis nos deja ver que aquello que se espera del hombre y la mujer es una construcción social moldeada por estereotipos de género que hemos creado en pos de la cultura y la sociedad en determinado tiempo y espacio y en pos de las religiones. Y yo me pregunto, ¿puede el hombre ser moldeado en un espacio de calma y respeto a otros sin que se cuestione su hombría? ¿Puede la mujer ser moldeada en un espacio de libertad y respeto a sí misma sin que se cuestione su valor? ¿Acaso el ser humano no es el producto de su entorno, crianza y medio ambiente más allá de su naturaleza? ¿O la combinación de ambas? Para pensar. Eso es todo, criminautas. Recuerden que estamos en las redes como El Hilo del Crimen. Recuerden, por favor, entrar al canal de GW5, denle en subscribe, busquen los videos y comenten en los episodios qué otros casos quisieran que yo investigue, qué les pareció este caso, si lo conocían, si no lo conocían, y cualquier comentario que me quieran dejar. Hasta pronto, criminautas.